Muy buenas tardes, días, noches, miembros indiscutibles de este canal, de esta preciosidad de canal de aprendizaje. Les deseo que estén pasando un feliz año, mes o día, en donde quiera que se encuentren en Latinoamérica. Un saludo para la gente en Ecuador que me ha comentado. Muchas gracias por ver mis videos y por estar aprendiendo conmigo juntamente en esta cuestión de lo más básico de la mecánica, ¿verdad? Estos videos yo los hago más que todo para ayudar a mi gente en Latinoamérica y sin ningún otro interés. Así que el día de hoy les traigo un video sencillito, pero quizá el más importante de todos, y se trata de cómo revisar el nivel y la densidad, también el tiempo del aceite del motor. Parecerá muy sencillo, pero es muy importante, ya que el aceite del motor es la sangre del motor y por tanto si usted no lo revisa bien, podría echarse el motor. Entonces ahora vamos a ver cómo revisarlo de una manera profesional. Bueno, la bayoneta del aceite de motor muchas veces no dicen, pero otras veces sí dicen. Por ejemplo, se parecen estas dos, pero una de ellas dice trans fluid, que significa aceite de transmisión. Entonces la que vamos a revisar es la otra que no dice nada, que en algunos de los casos sí va a decir, pero esa es la que vamos a revisar ahorita para ver cómo se encuentra la condición de este aceite. Lo que vamos a hacer es poner la camioneta en un lugar parejo, que esté parejón, porque vamos a revisar niveles, y lo recomendable es que esté un poco que tenga una media hora de estar apagada la camioneta, pero también se puede revisar con la troca caliente. Ahorita les voy a decir dónde se dice. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la bayoneta. Vamos a sacar la bayoneta y vamos a revisar el color. Vamos a revisar el color del aceite. Como pueden observar ustedes aquí, este aceite está súper negro. Este aceite ya está de cambiarlo, ya está súper negro. Entonces, como a ver si lo ven aquí, porque no quiero que se vaya a la cámara. Como pueden ver, está súper negro. Hay una cosa que les quiero mostrar que es muy importante. Cuando ustedes van a revisar el nivel del aceite, el nivel del aceite tiene que estar entre medio de esta marca aquí. Aquí debe de estar el nivel del aceite entre medio. En frío, cuando el motor está frío, debería estar aquí, y cuando está caliente debería estar máximo aquí, así como este. Ahorita lo vamos a limpiar y lo vamos a meter de nuevo, porque como cuando la troca se mueve caminando, se mueve, entonces el aceite tiende a subirse un poco, como una cubeta cuando usted la mueve, que se sube. La limpiamos bien, la volvemos a poner, ¿verdad? Algunas bayonetas de estas traen son como una latita, digamos, y traen especificaciones muy importantes en ella acerca de la temperatura del motor, de la temperatura que se requiere para revisar el aceite. Entonces, miren, estimados, esta camioneta tiene mucho aceite. Miren, hasta acá está. ¿Qué significa esto? Es peligroso, porque podría agarrar aire
el motor, ya que está en el cárter, se encuentra el aceite y las bielas podrían levantarlo y hacerle espuma, y por lo tanto no podría hacer un buen funcionamiento si tiene aire. Entonces, cuando su motor tenga mucho aceite, lo que van a hacer es ir al tapón ahí abajo de donde está el aceite, ahí abajo, y le van a sacar un poquito y después lo vuelven a revisar. El aceite debería de estar, como les dije, entre medio de esta marquita que está aquí, ¿verdad? Si tiene mucho, en una ocasión un cliente vino y me dijo: mira que mi carro está tirando mucho humo. Tiraba mucho humo azul, y entonces él me comentó que él le había cambiado el aceite y que le había echado hasta que se llenó. Entonces le dije yo: mira, hermano, cuando le pones mucho aceite al carro, lo que pasa es que la válvula PCV que se encuentra arriba de donde está la ventilación, esa válvula te tira el resto del aceite, te lo tira hacia el múltiple de admisión y lo quema como si fuera gasolina. Entonces por eso estaba tirando mucho humo azul. Le sacamos un poco de aceite y con 2 días que pasaron, el carro se acomodó otra vez, porque queda untado toda la tubería, entonces sigue tirando. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es, si tira mucho humo azul y lo han llenado el aceite, lo que tienen que hacer es sacarle aceite y dejarlo a nivel, dejarlo donde debe de andar, y de ahí no se preocupen que él solo se va a limpiar en unos 2 o 3 días. Bueno, estimados, este aceite debe de andar aquí, como ya les dije, y el color es la densidad o la vida del aceite. El color, miren ustedes, mis estimados, cómo está de negro este aceite. Este aceite no debería de andar así. Un aceite que tiene media vida tiene un colorcito como café. Ese aceite todavía funciona. Negro ya es hora de cambiarlo. El que está en color café todavía aguanta un mes más. Y el que está color mielita, que está color miel, ese aceite está nuevo, está bueno, tiene toda la vida. Entonces, a como se vaya poniendo negro, hay que cambiarlo, mis estimados, porque el aceite pierde densidad y se gastan entonces todas las piezas del motor y es peligroso que se desviele el motor. Por lo tanto, hay que revisar el aceite perfectamente y andarlo al nivel requerido, señores. Acuérdense de eso. Si su bayoneta es como chatita, como una latita, va a tener unas descripciones aquí, unos números muy importantes que dice la temperatura, marca la temperatura a la que ustedes deben. Por ejemplo, dice 60 Fahrenheit o 120 Fahrenheit, y dependiendo la temperatura del clima, así es como va a andar acá. Entonces, señores, este no trae nada, entonces solo asegúrense de que ande por aquí, que ande aquí, ¿ok? Y que no esté negro el aceite. Bueno, creo que hemos cubierto lo que es niveles de aceite y también muy fácil para revisar la densidad del aceite, señores. Creo que con esto ustedes están listos para tener sus motores con una buena sangre, vamos a decir, y a niveles que no le dé ni alta presión ni baja presión. Señores, suscríbanse, yo los quiero mucho. Gracias por ver mis videos, gracias por suscribirse, gracias por ser parte de este canal. Nos vemos pronto, les traeré otro video. Espero en Dios que sea muy pronto. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Será hasta la próxima.